Hola a todos, bienvenido a una nueva inmersión profunda. Oh, Oye, nos vamos a sumergir en el mundo de la salud materna ajá, y la educación intercultural en México. interesante. Tenemos un conjunto de fuentes súper diverso. ¿Cómo cuáles? Investigaciones académicas, presentaciones de congresos Ajá. y hasta relatos personales de educadores. Vaya, una mezcla interesante. Prepárense para una mezcla fascinante de perspectivas Sí, sobre un tema tan actual como complejo. totalmente. Y la variedad de las fuentes es lo que hace esta inmersión tan interesante. Sin duda, Empecemos por un dato que nos da mucho que pensar. ¿Te parece? me parece perfecto. En el informe 3CPC Memoria encontramos que en 2023 Ajá. la tasa de mortalidad materna en México fue del 23.3 por cada 100.000 nacimientos. Uf, esa cifra realmente nos pone en perspectiva ¿Sí? sobre los desafíos que aún enfrentamos. Así es. Y es que no se trata solo de brindar atención médica durante el parto, ¿verdad? Exacto. El documento 13CPC Memoria profundiza en la depresión perinatal. Ajá. Entre las mujeres indígenas de Chiapas. Interesante. Y resalta la importancia de comprender Sí, las creencias y prácticas culturales claro. en torno al embarazo y el posparto. Claro, porque si no entendemos el contexto cultural, Ajá, es muy difícil que la atención médica sea realmente efectiva. tienes razón. Por ejemplo, el informe menciona la creencia Sí, de que tocar objetos fríos puede dañar al feto, exacto, lo que podría llevar a algunas mujeres a evitar ciertas prácticas médicas. precisamente. Y esto nos lleva a pensar Bien. en el rol crucial de las parteras tradicionales en estas comunidades. Claro. Integrar su conocimiento ancestral Sí. con la medicina moderna Ajá. podría ser clave para mejorar la atención materna. Es fascinante cómo se entrelazan la cultura y la salud. Totalmente. Y hablando de integrar conocimientos, ¿qué te parece si nos adentramos en el ámbito educativo? Me parece bien. El estudio Niveles de Sistematización y Generación Crítica en la Investigación Educativa revela que... Ajá. Los estudiantes de magisterio en México se enfocan más en el análisis descriptivo Sí. que en la reflexión crítica. Interesante. ¿Cómo crees que esto impacta la educación? Me parece un punto crucial. Si los futuros docentes no desarrollan esa capacidad Ajá. de reflexión crítica, se limita su potencial Claro. para innovar y responder a las necesidades cambiantes de la educación en México. Totalmente de acuerdo. ¿Así? Y esto me lleva a pensar en la importancia de integrar Ajá. el conocimiento y las perspectivas indígenas en la educación. Es fundamental. ¿Has escuchado hablar de los currículos de codiseño? Sí, Es un claro. concepto que me parece muy interesante. La idea es que las comunidades participen activamente Ajá. en el desarrollo de los programas educativos. Me gusta. Imagínate la riqueza que podríamos generar Sí. al integrar los saberes ancestrales de los pueblos originarios. Uf, con las metodologías educativas modernas. Sería un paso enorme hacia una educación más inclusiva. Sin duda. Y hablando de cambios en la educación, Sí, no podemos ignorar el debate en torno a la nueva escuela mexicana, claro. o NEM, ¿Lem? el documento Esperanza. Un análisis crítico de los desafíos y oportunidades de la política educativa en México. Ajá. Nos ofrece un panorama bastante completo de esta reforma. Sí, la NEM propone principios muy ambiciosos. ¿Cuáles? Dignidad humana, derechos humanos, Ajá. pensamiento crítico, interculturalidad crítica. Es un proyecto con un gran potencial. Sí. Pero su implementación ha generado mucha controversia. Exacto. El documento presenta argumentos tanto de quienes apoyan la NEM Claro. como de sus detractores. Algunos celebran su enfoque en la inclusión y la equidad, Ajá. mientras que otros cuestionan la falta de recursos y la capacitación docente. Es un tema complejo. Sin duda. Para comprender mejor, creo que es importante analizar Sí. cada uno de los principios de la NEM Ajá. y cómo se traducen en la práctica educativa. Totalmente. Y para complementar esta visión, podemos recurrir Sí. a las experiencias personales de educadores que han trabajado con comunidades indígenas Claro. en encuentro intercultural. Jóvenes universitarios y comunidades tonocote, por ejemplo. Ajá. Encontramos relatos muy poderosos sobre el intercambio cultural Sí, y la importancia de escuchar las voces indígenas en la educación. es fundamental ir más allá de la inclusión simbólica y Ya. construir un sistema educativo que realmente valore Sí, y respete los sistemas de conocimiento indígenas. absolutamente. Y creo que ahí es donde la NEM tiene un gran potencial, Estoy de acuerdo. si se implementa correctamente. Y- Podría ser un paso decisivo para construir una educación más justa Ajá, e intercultural en México. totalmente. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo.
Pero también es importante considerar las experiencias Y... de otras minorías, Ah, como la comunidad gitana. me interesa. El estudio antigitanismo curricular en la educación secundaria española nos ofrece una perspectiva Ajá. muy relevante sobre la invisibilización de ciertas culturas en la educación. Claro, este estudio analiza cómo la historia del pueblo gitano Sí, ha sido prácticamente borrada de los libros de texto españoles, exacto. lo que perpetúa estereotipos y discriminación. Así es. Es un ejemplo contundente de cómo la educación puede ser un reflejo Sí. de los prejuicios existentes en la sociedad. Y nos recuerda la necesidad de construir una educación más inclusiva, Totalmente. que represente la diversidad de historias y culturas Sí, que conforman nuestra sociedad. sin duda, una educación que nos permita comprender y valorar nuestras diferencias Así es. y construir un futuro más justo e igualitario para todos. Totalmente. ¿Te pareces si profundizamos en este tema en la siguiente parte de nuestra inmersión? Me parece perfecto. Aún nos queda mucho por explorar y analizar. Estupendo. Continuando con nuestra inmersión, me gustaría retomar la idea de la invisibilización. De ciertas culturas en la educación. El estudio antigitanismo curricular en la educación secundaria española nos muestra un ejemplo muy claro de esto. Sí, es impactante como la historia del pueblo gitano, especialmente el porrajmos, ha sido prácticamente borrada de los libros de texto. ¿Qué implicaciones tiene esto para los estudiantes? Claro. Gitanos, ¿te parece? Imagínate crecer sin ver reflejada tu historia y cultura en los materiales educativos. Esto puede generar una profunda falta de pertenencia Sí. y afectar la autoestima de los estudiantes gitanos. Es como si les estuvieran diciendo que su historia no importa. ¿No? Exactamente. Y esto perpetúa los estereotipos y la discriminación. Así, el estudio hace un llamado a incorporar la historia Sí, y la cultura gitana en el currículo de forma crítica y reflexiva. me parece muy bien. No se trata solo de añadir información, Ajá, sino de analizar cómo se ha construido la narrativa histórica claro. y cómo se han invisibilizado ciertas voces, Es una tarea que nos invita a repensar la educación. desde una perspectiva más inclusiva. Sí. Y hablando de inclusión, me gustaría conectar esto con lo que mencionábamos antes Ajá, sobre la formación docente. sí. El documento, Validación del instrumento para la percepción de la simulación clínica en la formación del profesional de enfermería, Sí. nos habla de una herramienta muy interesante. Sí, la simulación clínica es una técnica que permite a los estudiantes de enfermería practicar sus habilidades Ajá, en un entorno seguro y controlado, interesante. utilizando maniquíes de alta fidelidad Sí, y tecnología avanzada. es como un laboratorio médico futurista. No. Podríamos decir que sí. ¿Qué ventajas ves en este tipo de entrenamiento Bueno, para los futuros profesionales de la salud? en primer lugar, la simulación clínica reduce el riesgo de errores en la práctica real. Claro. Los estudiantes pueden experimentar diferentes escenarios, Ajá. cometer errores y aprender de ellos sin poner en peligro la salud de los pacientes. Claro, es como un ensayo general antes de la gran presentación. Y además de la seguridad, ¿qué otras habilidades se desarrollan con esta técnica? La simulación clínica también fomenta el trabajo en equipo, la comunicación efectiva y la capacidad de respuesta rápida ante situaciones de emergencia. Suena intenso. Son habilidades cruciales para cualquier profesional de la salud. ¿No crees? Totalmente de acuerdo. Y hablando de experiencias que ponen a prueba nuestras capacidades de adaptación, Sí, ¿qué te parece si analizamos las vivencias de los estudiantes durante la pandemia? me parece bien. El estudio sobre las representaciones sociales que construyeron los estudiantes respecto del COVID-19 Ajá. nos ofrece una mirada muy interesante a este tema. Sí, este estudio nos permite comprender cómo los estudiantes de secundaria percibieron Ajá. y enfrentaron los desafíos del aislamiento social, regreso a clases presenciales Ajá. y la incertidumbre generalizada que trajo la pandemia. Lo que me llamó la atención es la diversidad de experiencias que se reflejan en el estudio. Algunos estudiantes mencionaron haber desarrollado problemas de salud física o mental, Así es. mientras que otros destacaron la importancia del apoyo familiar y la resiliencia. Es un recordatorio de que la pandemia impactó a cada persona de manera diferente. Claro. El estudio destaca los riesgos a los que estuvieron expuestos los jóvenes. ¿Yo cuáles? Violencia familiar, estrés, ansiedad, falta de socialización e incluso autolesión. Son temas muy delicados que requieren atención. Totalmente. También se menciona la dificultad que tuvieron algunos estudiantes Sí. para adaptarse al regreso a clases presenciales. Claro, después de un largo periodo de aislamiento, ¿Sí? la reincorporación a la escuela implicó nuevos desafíos. ¿Cómo cuáles? El miedo al contagio,
La dificultad para concentrarse, la falta de motivación, la brecha académica. Es comprensible que muchos jóvenes se sintieran abrumados. Sí. ¿Y qué nos dice el estudio sobre la percepción de los estudiantes Ajá. de la educación a distancia? Las opiniones son diversas. Algunos valoraron la flexibilidad y la autonomía que les brindó la educación en línea, ¿Verdad? mientras que otros extrañaron la interacción social Claro. y el apoyo directo de los docentes. Es interesante cómo la experiencia de la educación a distancia puso en evidencia la importancia de la figura del docente. Totalmente. No solo como transmisor de conocimiento, sino como guía y acompañante. Precisamente, y esto nos lleva al documento, hacia la profesionalización docente, reflexiones de la práctica docente, Ajá. donde un docente con amplia experiencia reflexiona sobre su trayectoria y los desafíos de la profesión. Me parece muy valioso Sí, que se den este tipo de espacios para la reflexión sobre la práctica docente. totalmente. ¿Qué aspectos destaca este docente en su análisis? El autor enfatiza la importancia de la ética y los valores en el ejercicio docente, Ajá. y cómo estas cualidades impactan en la formación integral de los estudiantes, Claro. no solo a nivel académico, sino también personal y social. Es un recordatorio de que la labor docente va más allá de impartir conocimiento. Así es. Se trata de formar personas íntegras, Sí, con valores sólidos y capaces de contribuir positivamente a la sociedad. exactamente. El documento también nos habla de la necesidad de una formación docente continua que permita a los profesores adaptarse a las demandas cambiantes de la educación. Claro, la educación está en constante evolución ¿Sí? y los docentes necesitan herramientas para mantenerse actualizados, Claro. tanto en contenidos como en metodologías. Totalmente. ¿Qué tipo de formación se propone en el documento? Entonces, se menciona la importancia de la capacitación en nuevas tecnologías, Ajá, la actualización en metodologías de enseñanza sí. y el desarrollo de habilidades para la gestión del aula y la atención a la diversidad. Es un abanico amplio de competencias Sin duda. que requiere un compromiso constante con la formación profesional. Así es. Y me parece interesante cómo este docente reconoce la influencia de la política educativa en su práctica. Sí, a lo largo de su carrera ha experimentado diferentes reformas educativas, cada una con sus propias ideologías y enfoques pedagógicos. Claro. Y esto lo ha llevado a reflexionar sobre cómo conciliar sus propios principios Sí. con las directrices del sistema educativo. Y es un dilema que enfrentan muchos docentes, ¿no? Sin duda. Cómo mantenerse fiel a su propia visión de la educación, Claro. mientras se adaptan a las exigencias del contexto político. Es un desafío complejo, sin duda. Sí. Y este docente nos ofrece una perspectiva muy honesta y reflexiva sobre cómo ha navegado estas tensiones a lo largo de su trayectoria. Me parece admirable su capacidad de adaptación Sí, y su compromiso con la formación de los estudiantes. totalmente. A pesar de los desafíos y las presiones externas, es un ejemplo inspirador para todos los que nos dedicamos a la educación. Totalmente de acuerdo. Y para seguir explorando las complejidades de la formación docente, te propongo que analicemos el documento La tutoría académica, Me parece bien. que nos ofrece una perspectiva muy interesante sobre el acompañamiento personalizado de los estudiantes. Me parece una excelente idea. La tutoría es una herramienta fundamental para apoyar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje Sí. y desarrollo personal. Profundicemos en este tema en la siguiente parte de nuestra inmersión. Me parece perfecto. Retomando nuestra conversación sobre la tutoría académica, Sí. el documento que mencionabas nos ofrece una visión muy interesante Ajá. sobre el rol del docente como guía y acompañante del estudiante. Exacto. Ya no se trata solo de transmitir conocimientos, Claro. sino de brindar un apoyo más personalizado Así es. que ayude a los estudiantes a desarrollar todo su potencial, Sí. tanto académico como personal. Justamente el documento enfatiza la necesidad de que los docentes adopten un rol de mentores, que implica un compromiso genuino con el desarrollo integral del estudiante. ¿Y qué implica este compromiso en la práctica? Bueno, ¿Cómo se traduce en acciones concretas dentro y fuera del aula? la tutoría va más allá de ayudar a los estudiantes a aprobar las materias. Claro. Se trata de brindarles apoyo emocional, orientación vocacional, herramientas para la gestión del tiempo, estrategias de aprendizaje, en fin, un acompañamiento integral que les permita crecer como personas. Es una labor que requiere mucha sensibilidad, Sin duda, tiempo y dedicación por parte del docente. sí. Se mencionan en el documento algunos de los desafíos que enfrentan los docentes al implementar la tutoría. Sí, por supuesto se habla de la falta de tiempo, la sobrecarga de trabajo.
Ajá. y la necesidad de una mayor capacitación en técnicas de tutoría. Ya. Son obstáculos reales que es importante reconocer y abordar para que la tutoría sea realmente efectiva. Claro, porque de nada sirve tener un buen programa de tutoría Exacto. si los docentes no cuentan con los recursos y la formación necesaria para implementarlo. Totalmente. Y hablando de recursos y formación, me gustaría conectar esto con lo que mencionábamos antes sobre la simulación clínica y Sí. la formación de enfermeras. Entiendo la conexión. En ambos casos se trata de invertir en la formación de profesionales que tendrán un impacto directo en la vida de las personas. Exactamente, tanto la tutoría académica como la simulación clínica son herramientas que si se implementan con la debida atención, sí, y recursos pueden mejorar significativamente la calidad de la educación y la atención médica. Coincido contigo y creo que ambos temas nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos, como sociedad, construir un sistema educativo y de salud más justo, inclusivo y efectivo. Sin duda, y para cerrar nuestra inmersión, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta para la reflexión. Claro. ¿Cómo podemos, desde nuestras propias áreas de acción, contribuir a la construcción de un sistema que valore la diversidad, la inclusión y la justicia social? Es una pregunta fundamental que nos interpela a todos. Espero que esta inmersión haya sido un espacio de aprendizaje y reflexión Sin duda. y que nos inspire a seguir explorando estos temas tan relevantes para el presente y el futuro de México. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de conocimiento. Hasta la próxima.